Toda historia tiene un principio. Un punto de quiebre que define todo lo que viene después. Para muchos, en esta tierra, ese punto fue el año 1948. El nacimiento de una nación, la catástrofe para un pueblo. Un recuerdo que se hereda, una herida que no cierra, una llave que todavía espera su puerta. Los sionistas nos expulsaron de nuestra patria. Viven en mi ciudad porque son judíos y tienen el poder. Pero un día, nosotros, los supervivientes del desierto, tendremos ese poder y recuperaremos Palestina. Estaba bordando sobre un cañamazo. Bordaba todo el tiempo para colgarlo en nuestra casa de Haifa. Era una ilusión, pero estaba convencida de que íbamos a liberar la... La ilusión se rompió en pedazos en tan solo 6 días. En junio de 1967, el mapa de la región cambió para siempre. Para los israelíes, una victoria militar rotunda. Para el mundo árabe, una humillación profunda y el comienzo de una ocupación que marcaría a generaciones enteras. Rafa. Me despertaron de repente. La calle estaba llena de gente. Se oía: los judíos han entrado en la ciudad. Cundió el pánico. Nadie sabía realmente qué estaba pasando. En la calle principal veo un montón de cadáveres. Para nosotros, después del 67. El soldado israelí es un gran soldado. Tiene la voluntad de combatir, la esperanza en su combate, el coraje para combatir y el entrenamiento para combatir. Descubrí la verdad. Recuerdo que volvía de la universidad y al llegar a mi edificio, un vecino estaba escuchando una radio inglesa. Se trataba del ministro de Defensa israelí, Moshe Dayan, que daba una rueda de prensa en Jerusalén. Aquello me llamó la atención, así que me detuve a escuchar. Decía: hemos llegado y no tenemos intención de irnos. En ese instante, comprendí que todo lo que habíamos oído en la radio árabe era mentira. Los israelíes estaban ocupando Cisjordania y el Sinaí. Los países árabes habían perdido la guerra. Sentí que las piernas no me sostenían y me derrumbé en las escaleras. Estaba desmoralizado, completamente destrozado. De las cenizas de la derrota, nació una nueva determinación. Si los ejércitos árabes habían fallado, los propios palestinos tomarían las riendas de su destino. Surgía la resistencia, los fedayines, una generación dispuesta a luchar y morir por su causa. En aquella época, no existía realmente una cadena de mando. Éramos un grupo pequeño, entre nosotros estaba Arafat. Cada día esperábamos nuestro turno para cruzar la frontera y participar en una operación en territorio ocupado, cosa que hice. Resistencia. Lo importante de Karameh es que nosotros, un grupo de jóvenes, decidimos luchar. El objetivo, evidentemente, no era destruir al ejército israelí, sino demostrar que éramos verdaderos combatientes, dispuestos a morir por nuestro país. Y sabíamos que cada muerte sería reemplazada por cientos, y quizá miles, de voluntarios. Y efectivamente, eso fue lo que pasó. La lucha no se limitaría a las fronteras. Para que el mundo escuchara, debían llevar su causa a un escenario global, sin importar el método. Mi jefe me preguntó: ¿estás dispuesta a morir? Le dije que por supuesto. Esa no es la pregunta, me contestó. ¿Estás dispuesta a ir a la cárcel? Claro. Muchos de mis compañeros, mis hermanos, ya están en las prisiones israelíes. Esa tampoco es la pregunta, insistió. ¿Estás dispuesta a secuestrar un avión? Yo. Teníamos que hacer algo para que el mundo entero se planteara la pregunta: ¿quiénes son estos palestinos? Estaba claro que si secuestrábamos un avión con una personalidad como Rabin a bordo, Israel no podría ignorarlo y se vería obligado a intercambiarlo por prisioneros. Desafortunadamente, Rabin cambió de avión Le pedí al piloto que descendiera, y lo hizo. Nos rodearon aviones militares israelíes, así que comuniqué por radio: somos el Frente Popular de la Palestina Libre, repito. El hombre de la torre de control respondió: Frente Popular Palestina. Le dije: no le entiendo, dígalo con claridad. Y lo repitió claramente, 3 veces. Para mí, aquello fue una victoria. Era la primera vez en nuestra vida que oíamos a alguien, en otro idioma, decir Palestina Libre. Pero la lucha por la liberación trajo consigo nuevos y dolorosos conflictos. La presencia armada palestina en Jordania se convirtió en una amenaza para el reino, desembocando en una guerra fratricida, el llamado Septiembre Negro. Fue incluso más doloroso que la batalla de Karameh y que la guerra de los 6 días. Cuando luchas contra los israelíes, te lo esperas todo. Han ocupado nuestra tierra, son nuestros enemigos. Pero esto fue Jordania. Son nuestros hermanos. Formamos parte del mismo pueblo, de la misma nación, de la misma cultura. Por desgracia, ocurrió.
Y pagamos un precio muy alto. Expulsados de Jordania. El liderazgo palestino se reasentó en el Líbano, un nuevo hogar temporal que pronto se convertiría en un nuevo campo de batalla. La guerra civil libanesa y la posterior invasión israelí de 1982 provocaron otro éxodo, otra diáspora forzada. Fue muy duro para nosotros. En el camión que iba hacia el puerto, fui llorando todo el camino, porque sentía que era un nuevo éxodo, lejos de nuestro. Pero mientras tanto, al otro lado de la frontera, se criaba una generación bajo una sombra diferente. La del miedo constante, la de un estado de sitio permanente donde el vecino era visto no como un igual, sino como una amenaza existencial. Cuando éramos niños, teníamos mucho miedo de los árabes por los atentados terroristas que salían en la tele y en los periódicos. Circulaban muchas historias violentas sobre lo que hacían. Así es como crecimos aquí. Uno de mis primeros recuerdos son las sirenas de Yom Kippur en 1973. Tenía 2 años y lo recuerdo por el pánico de mi madre corriendo con el cochecito. No sé si es un recuerdo real o si me lo contó ella, pero está ahí, en algún rincón de mi memoria. El servicio militar era, y es, un rito de paso ineludible, una experiencia que forja la identidad nacional pero que también confronta a jóvenes de apenas 18 años con la cruda realidad de la ocupación. En propaganda. Un día me enviaron con los paracaidistas para hacer una película y levantar la moral de las tropas. Estaban terminando su servicio militar y se suponía que les serviría como recuerdo de sus últimos días. Se supone que es un... Me contaron lo que hacían, lo frustrados que estaban por pasarse el día persiguiendo, sin éxito, a unos niños que les tiraban piedras. Y cómo ahora los atrapaban incluso antes de que llegaran a lanzarlas. Estamos en la calle y vemos a un grupo de 5 jóvenes, y se lanzan sobre ellos. Todos a la vez. Una y otra vez, les golpean sin parar. Cuando les enseñé la grabación a mis superiores, se quedaron conmocionados. Porque nadie podía imaginar algo así. Desde nuestro punto de vista, el ejército israelí era el más moral de todos. La moralidad era su pilar fundamental. Somos judíos, sobrevivimos al Holocausto, tenemos que ser muy morales. Y cuando volví, descubrieron la realidad, unos chavales de 18 o 19 años, yo también tenía 19, que habían perdido completamente el norte. A finales de los 80, la resistencia cambió de rostro. Ya no eran los fedayines con fusiles, sino una generación entera de jóvenes armados con piedras. La primera intifada, el levantamiento, sacudió los cimientos de la ocupación desde dentro. Llevamos viviendo en este campamento desde siempre y vemos patrullas a todas horas. Son como un muro entre tu vida y tú, entre tu libertad y tú. Esos soldados son un obstáculo para tus esperanzas y tus sueños, y no puedes marcharte. Piedras. Fue la primera vez que la gente se puso a recoger piedras para lanzarlas. Yo también lo hice. Dejé la cámara y lancé piedras, por lo menos 5 o 6. Se había convertido en algo evidente. Teníamos que lanzar piedras. La razón es muy sencilla. Era para decirles, ¿qué hacéis aquí? Vuestro idioma es distinto. Lleváis un uniforme que es difícil de aceptar. Os portáis mal conmigo. Me cerráis la puerta. Me cerráis la ventana. Basta de ocupación, El levantamiento popular, junto a un nuevo panorama geopolítico global, abrió una puerta que parecía sellada para siempre. Enemigos acérrimos, hombres que habían dedicado su vida a combatirse, comenzaron a hablar. La posibilidad de la paz se materializó en un apretón de manos en el césped de la Casa Blanca. Cuando veía la televisión, las imágenes estaban ensangrentadas. Veía la sangre de los mártires, de todos los que habían muerto en combate. Y cuando Arafat le estrechó la mano a Rabin, lo odié en ese momento. Sí, de verdad. Para nosotros, la imagen de Yasser Arafat va inevitablemente acompañada de sangre. Por eso, al verlo darle la mano a Rabin, los sentimientos eran muy encontrados. Recuerdo a Arafat llegando para estrecharle la mano a Rabin. En Israel, el gran dilema era si debía dársela o no. Y el gesto de Rabin antes de tender la mano, cómo se detiene un instante y luego parece decirse, venga, vamos allá, ha llegado la hora de la paz. Nosotros, que hemos luchado contra ustedes, los palestinos, les decimos hoy con una voz alta y clara, basta ya de sangre y lágrimas, basta. Los acuerdos de Oslo trajeron una euforia contenida. Yasser Arafat, el líder en el exilio, regresaba a Gaza. Para muchos palestinos, era el regreso del héroe, el símbolo de una victoria inminente. La promesa de un estado propio. Yo creí en ese día, cuando Arafat entró en Gaza. Sentí una emoción muy intensa. Vi imágenes, rostros, gente feliz. En ese instante te dices que la paz puede triunfar. En aquel momento fui muy optimista.
En cuanto vi la bandera israelí, fue terrible para mí. Fue lo primero que vi al cruzar la frontera. Pero quería ver a los míos. Fui, y mi gente me recibió. Jamás habría soñado algo así. Era como si conociera a todo el mundo, aunque en realidad no conocía a nadie. Incluso figuras icónicas de la lucha armada parecían formar parte de esta nueva era. Pero bajo la superficie de la esperanza, las viejas desconfianzas y las realidades de la ocupación persistían. Filma su entrevista. Cuando ves a una mujer como Leila Khaled, que secuestró un avión, y la tienes delante, piensas que quizás sea el comienzo de la paz. Que los israelíes harán concesiones, que los palestinos harán concesiones, que estamos en el umbral de una nueva era. Pero no fue eso lo que ocurrió. La paz tenía enemigos en ambos bandos. Extremistas que veían cualquier concesión como una traición. El 4 de noviembre de 1995, en Tel Aviv, 3 balas de un extremista judío no solo mataron a un primer ministro, Yitzhak Rabin, sino que hirieron de muerte al proceso de paz. Consternación. Rabin fue mi compañero y mi amigo. Lo admiraba y lo quería muchísimo. Y como las palabras no bastan para expresar lo que realmente siento, permítanme decir simplemente, Shalom, Haber. Adiós, amigo. Con Rabin muerto, el camino se desvió. La desconfianza volvió a crecer. Los atentados suicidas de un lado y la expansión de los asentamientos del otro envenenaron el ambiente. La esperanza de Oslo se desvanecía. Teníamos miedo. Todo el tiempo. Sucedía 2 o 3 veces por semana. Nunca se sabía cuándo iba a pasar. Hubo un atentado a 2 minutos de aquí. Lo sabía por todas partes. Era deprimente. De verdad. Muerte. Los israelíes lo destruyeron todo. Ya no podía ni llegar a mi barrio. Todos mis amigos, mi escuela primaria. Destruida. Es terrible lo de la escuela. Uno tiene tantos recuerdos. Ya no encuentras nada. Es como si mi historia estuviera muerta. Porque alguien vino y mató mi sueño. Así eran las cosas, Arafat. Yo no podía. Aislado en su cuartel de Ramallah durante la segunda intifada, la figura de Yasser Arafat se fue apagando. Para unos, un terrorista incorregible. Para otros, el padre de la nación, el único líder capaz de unir a su pueblo y, paradójicamente, el único que podría haber firmado una paz definitiva. Cené con él un día antes de que partiera hacia París. Era Ramadán. Fui el único que compartió esa comida con él. Estaba débil, de verdad muy débil. Y cuando se fue, supe que no volvería a verlo jamás. A Arafat nunca le faltó valor. Llevó sus ideas hasta el final. Y si nuestro movimiento de resistencia ha sobrevivido, ha sido gracias a él. Personalmente. Y era alguien que podía hacer la paz con los israelíes. Su muerte en 2004 dejó un vacío de poder y un movimiento fracturado. La historia, lejos de terminar, seguía escribiéndose en un ciclo de violencia, ocupación y resistencia. 2 pueblos, atrapados en un mismo relato contando sus pérdidas, esperando un futuro que parece no llegar nunca.